Espero que estén muy bien, chiquillos, en todo sentido. Ya, ahí está, comenzó la grabación de la clase. Voy a compartir pantalla entonces para entrar en materia. Hoy día vamos a ver lo que es el mercado de la generación, mercado spot, ¿cierto? Y los contratos, ¿ah? Vamos a echar un pequeño resumen a todos estos temas que obviamente uno se puede ir metiendo y son bastante complejos. Estamos acá. Esta sería la presentación, ¿cierto? Que ojalá que les pueda quedar lo más claro posible la explicación, ¿cierto? Está la instancia, como siempre, de que ustedes me pregunten, ¿cierto? O sea, siéntanse con la plena libertad de interrumpirme cuando esté haciendo la clase, ¿cierto? Eso es fundamental, no se queden con las dudas y ojalá que yo se las pueda resolver. Así que vamos a partir, ¿cierto? Mercado de generación, spot, contrato. Hay cosas que ya las hemos visto, pero igual es importante contextualizar, ¿cierto? Algunas ideas para ir entendiendo lo que es la parte macro de lo que hoy nos corresponde, ¿cierto? Este es el mercado eléctrico. Tenemos la parte de generación, ¿cierto? Ya sabemos que hay diferentes sistemas de generación. La matriz energética está completamente modificada. Ha ido, de hecho, hoy día estuve buscando nuevas matrices energéticas hasta que llegué a una parte que decía que ya estamos en 26, casi 27 gigawatts de capacidad instalada, casi 27. Porque lo que veíamos, parece que antes de ayer, ¿cierto? Era antes de ayer, estábamos en aproximadamente cerca de los 24 gigas, pero eso era al 2019. Y después en la página web ¿cómo se llama? Del coordinador eléctrico, ahí encontré que ya estábamos cerca de los 27 gigawatts. Y lo que es la generación por energías renovables no convencionales ya está sobre el 20%, ¿cierto? 23% prácticamente. Así que ahí vamos mejorando la información, vamos aumentando también lo que es la parte de los conocimientos. Tenemos, ¿cierto?, la transmisión, tenemos la distribución. Dentro de la distribución tenemos obviamente diferentes tipos de consumos, que son los consumos residenciales, tenemos industriales, tenemos comerciales, y todo lo que tiene que ver con la venta de energía mayoritariamente se hace a nivel de media tensión, baja tensión, más o menos para que nos vayamos enfocando. Recordemos, ¿cierto?, que todo está en manos privadas, lo que es la parte de generación, transmisión, distribución. Y lo que hace el Estado, básicamente, ya hacen lo que es la labor de fijar lo que son las regulaciones y todo lo que tiene que ver con la fiscalización en función de las regulaciones que se han ido creando. Dice en Chile, según lo establecido por la Ley General de Servicios Eléctricos, que es la ley, el decreto con fuerza de ley, el DFL4, de 2006. ¿Cuáles son los principales organismos que trabajan en lo que es la regulación del mercado eléctrico? Tenemos al Ministerio de Energía, que tiene apenas 11 años de creado. 11 años de creado, de acuerdo a la ley que aparece ahí, la 20.402. En febrero del 2010. ¿Cuál era un poquitito la idea de crear este organismo? ¿Cierto? Dice reordenar el sector público en el ámbito energético. Obviamente energético en general, no solamente la parte eléctrica. Dice, traspasando todas las funciones desde el Ministerio de Minería y Economía, o sea, las funciones que correspondían a la parte energética que estaban en esos ministerios, obviamente fueron transferidos al Ministerio de Energía. Dice, tiene como finalidad, como fin, diseñar, coordinar los planes, políticas, normas, para todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento y, obviamente, lo que es dar el impulso al desarrollo del sector. Ese es el Ministerio de Energía.
Comisión Nacional de Energía, que obviamente depende del Ministerio de Energía, dice a cargo de proponer políticas para el sector y todo lo que tiene que ver con la regulación del sector. ¿Qué más hace? Dice, elabora los informes técnicos que sustentan las acciones administrativas. Eso es más o menos a grandes rasgos, ¿cierto? A grandes rasgos. Y aquí dice que depende del Ministerio de Energía. La SEC, ¿cierto? La Superintendencia de Electricidad y Combustible, dice que está a cargo de fiscalizar, controlar, verificar que se cumpla todo lo que ha dictaminado la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía en temas de calidad del servicio, continuidad del servicio, verificar, ¿cierto?, la conducta de los instaladores, todo lo que tiene que ver con las empresas del rubro eléctrico. ¿Se fijan? O sea, en todo ese sentido es bastante amplia la labor que tiene. También fijar multas, fijar multas. O sea, es bastante amplio la labor de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es un organismo bastante antiguo por lo demás. Tenemos el Coordinador Eléctrico Nacional. Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cierto? Que lo que hace en el fondo, bueno, reemplaza al CEDEC, ¿cierto? Que era el Centro Despacho Económico de Carga, lo reemplaza. ¿Por qué? Porque anteriormente existían el CEDEC del Sistema Interconectado del Norte Grande y el CEDEC ya de lo que es el sistema central, ¿cierto? El eléctrico central. ¿Y cómo se genera la unión de estos dos centros? Se eliminan lo que eran los CEDEC y obviamente parte el Coordinador Eléctrico Nacional. Dice, son organismos sin personalidad jurídica a cargo de todo lo que es la coordinación, la operación, ¿cierto?, en el corto plazo del sistema interconectado. Eso quiere decir, tienen que ver con la operación de las generadoras, de las transmisoras, tiene que ver fuerte con eso. Dice, todos los propietarios de las instalaciones interconectadas están sujetos a las instrucciones del coordinador. Es importante. Eso. Ahora, todo personaje, empresa que se quiera conectar al sistema interconectado, obviamente entra bajo la tutela del CEN, que son los coordinados, ¿cierto? Son los coordinados, que en este momento estaba leyendo que hay más de 250 coordinados. Eso quiere decir empresas que tienen que ver con todo este rubro, que están bajo la tutela del Coordinador Eléctrico Nacional, lo cual no es menor. Dice, las funciones del CEN regidas por el Decreto Supremo 327, que es promulgado en el año 97 y empieza a funcionar en el 98. Dice, son preservar la seguridad del servicio global y del sistema eléctrico, ¿cierto? Garantizando la operación al mínimo costo. Y dice, facilitar el uso compartido de los sistemas de transmisión mediante el pago de peajes para cubrir los costos. Por lo tanto, velan por todo lo que tiene que ver con la actividad de generación y transmisión del sistema interconectado. En este caso, ahora se llama el Sistema Eléctrico Nacional. Pero eso es básicamente lo que tiene que ver con este organismo. Dice, para funcionar adecuadamente, el coordinador, ojo, programa las operaciones del sistema eléctrico día a día, operaciones de corto plazo. Incluso hace las operaciones de mediano y de largo plazo. Eso quiere decir de mediano plazo, determina cuáles son las necesidades en la parte de demanda, la parte de generación, programando obviamente cuáles son las máquinas que van a entrar. Y de largo plazo tiene que ver con la expansión del sistema eléctrico. Dice, calcula los costos marginales, que son los costos que tienen que ver con la generación. Dice que se derivan de la planificación, programación de las operaciones. También determina y valoriza las transferencias de electricidad entre los integrantes. Estamos hablando de lo que es el sistema interconectado. Dice, coordina la mantención preventiva
de las unidades de generación. ¿Qué quiere decir? Una empresa generadora quiere hacer mantenciones, parada de planta, que se llama, o parada de máquina, y eso obviamente lo tiene que coordinar con el coordinador. No es llegar y cortar las cuestiones. No, tiene que ser todo coordinado por este organismo. En otras palabras, ¿cierto? Está encargado de determinar los pagos o transferencias monetarias también entre las generadoras. Dice que están a su cargo. Obviamente que están a su cargo, dice. Estos pagos son producto de las transferencias de energía y potencia que se dan en el mercado de corto plazo, lo que nosotros conocemos como el mercado spot. Ya vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son algunas características de lo que es el mercado spot, ¿cierto?, que es un mercado regulado, en cierto modo, bajo la tutela del Coordinador Eléctrico Nacional. Dice, este organismo está compuesto por las empresas generadoras, las empresas de transmisión troncal, subtransmisión y su representante de clientes libres. Eso quiere decir, hay un representante de todas las empresas que tienen una potencia conectada mayor a 5 megawatts, mayores a 5 megawatts, que son considerados clientes libres. Dice, cuyas instalaciones están interconectadas entre sí. Todo es un gran, ¿cierto?, grupo de empresas que están ahí conectadas a través del sistema interconectado, dice. Dice, y que obviamente tienen su representación en su directorio. Estas empresas, los coordinados, ojo, son los que financian el Coordinador Eléctrico Nacional. Es un buen punto también a considerar. Existen también otros organismos administrativos que tienen que ver con toda la regulación. Y aquí vamos a ver algunos, la CONAMA, quien otorga las aprobaciones, ¿cierto?, de los estudios de impacto ambiental. Si se va a instalar una planta de generación, se va a construir una línea de transmisión, por dónde va a pasar, cómo va a afectar eso, ¿cierto?, al medio ambiente, a las personas y eso. Panel de expertos. Acordémonos que este panel de expertos se crea con las leyes cortas. Dice, encargado de resolver los conflictos entre los agentes del sector. Las municipalidades también encargadas de extender permisos para la utilización ya de los bienes públicos. Por ejemplo, si hay una generadora que no está de acuerdo en algunos temas respecto de una transmisora, ¿a dónde van ellos? Al panel de expertos. Por eso resuelve los conflictos. El mercado competitivo de generación eléctrica. El mercado de generación eléctrica se organiza como lo que se llama un mandatory pool. Disculpen mi inglés si no es el mejor. Dice, por un mercado mayorista de carácter competitivo. Hay competencia, ¿cierto? Dice, en el cual se comercializa la producción del sector de generación. Dice, este mercado resulta de la unión del mercado spot más el mercado de contratos. Por lo tanto, lo que es el mandatory pool compone estos dos mercados, mercado spot y mercado de contrato. La idea es que podamos entender medianamente cómo se organizan y cómo funcionan ambos mercados. Mercado spot. Dice, el mercado spot se establece conforme a un sistema de despacho centralizado a cargo del Coordinador Eléctrico Nacional. Dice, cuyas decisiones las empresas deben obedecer. Deben obedecer. El coordinador eléctrico, dice, despacha las unidades generadoras por mérito de costos variables. Eso quiere decir, para elegir cuál es la máquina que va a entrar en proceso, ¿cierto? Siempre el costo variable de las máquinas, ¿cierto?, que tienen que ver con la operación. Dice, y los precios se basan en el costo marginal de corto plazo del sistema eléctrico. Uno se puede meter a lo que es en el celular, ¿cierto?, a la aplicación que se llama Coordinador, y ahí uno puede ver, ¿cierto?, cuál es el costo marginal con el cual se están transando las operaciones de generación, que están en dólares por megawatt. Más o menos esa es la idea. Dice, los precios del mercado spot para un periodo de tiempo dado
Dice, corresponde al costo variable de la última unidad generadora despachada, que está en condiciones de satisfacer un incremento de la demanda. ¿Ah? Por lo tanto, la última máquina, ¿cierto?, es la que fija, en base a su costo variable, cuál es el precio que va a generar ya lo que es los costos marginales, que es el que va a regir por un periodo de tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cierto? Aquí tenemos lo que es el CDEC o el SENA, en este caso es el SEN, ya no funciona lo que es el CDEC, que es el que fija los precios de spot, ¿cierto? Aquí tenemos la parte de generación, tenemos la parte de demanda. Por lo tanto, aquí hay despachos, ¿cierto? Tenemos precios, hay consumo, hay transmisión de costos, todo eso, y todo esto regulado por el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿ya? Acuérdense que ya el CDEC fue reemplazado en sus funciones por el SEN. ¿Qué es lo que ilustra lo que acabamos de ver en lo que es la toma de decisiones respecto de los precios? ¿Cierto? Dice, el SEN recibe por un lado la declaración de costos marginales, que es informado por las unidades generadoras, ¿ya? Y por otro lado, las necesidades de consumo. Dice, con estos datos y las restricciones que hay en el sistema, se determinan los despachos, ¿cierto? Los despachos de demanda. En ese sentido, estamos hablando de las unidades que van a producir, que van a entregar, ¿cierto?, las potencias que se requieren. Y el precio del mercado spot, que es regulado por el Coordinador Eléctrico Nacional, con el que se calcularán las transferencias monetarias entre las generadoras que están en el mercado spot en ese momento. ¿Ah? Por una parte tenemos generadoras que están generando excedentes, y por otra parte tenemos generadoras que tienen déficit de acuerdo a sus contratos. Por lo tanto, las que tienen excedentes le venden a las que tienen déficit con los precios fijados por el Coordinador Eléctrico Nacional en función de los costos marginales. Y los costos marginales se basan en los costos variables de las máquinas. Espero que les vaya quedando relativamente claro. Dice, el funcionamiento descrito para el mercado spot es el que se aplica en las horas de demanda normal del sistema eléctrico, horas normal del sistema eléctrico. En las horas de mayor demanda, dice, el costo marginal de la energía tiene además del costo variable un costo por capacidad, ¿cierto? Porque si tenemos la punta, obviamente hay que ver si se está dando la capacidad total para suministrar lo que son las demandas de punta del sistema. ¿Ah? Cabe destacar, dice acá, que los costos de las unidades generadoras son auditados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto las entregan las empresas generadoras, por lo tanto, tiene que haber transparencia al respecto. Dice, además, si una empresa generadora considera que otra empresa presenta costos muy elevados al SEN, ¿cierto?, para aumentar lo que son las utilidades o ganancias, dice, puede pedir revisión de los cálculos efectuados ya para obtener el costo propuesto al SEN. ¿Ah? Y ahí es donde vienen ¿cómo se llaman? Las auditorías. Por lo tanto, también pueden haber penalizaciones, ¿ah? En caso de que las evaluaciones de costos no se hayan realizado correctamente. Eso es bien importante. Por eso habla de que los costos variables que son entregados, evidentemente pueden ser auditados. Sigamos viendo qué tiene que ver con el mercado spot. Dice, el despacho económico, toma en cuenta las restricciones del sistema eléctrico. Dice como las restricciones del sistema de transmisión y los mínimos técnicos de las unidades generadoras, que son aspectos que obviamente influyen en lo que son las transferencias de potencia. Dice, sin embargo, en el caso de racionamiento, ya, por problemas, ¿cierto?, de que no hay insumos, no hay agua, por ejemplo, dice, el modelo cambia y se considera el valor del costo de falla de largo plazo en vez del costo marginal de energía. ¿Eso cuándo? Cuando en el caso de que haya racionamiento.
Dice, el mercado spot consiste en la compra-venta de energía resultante de efectuar el despacho económico de las unidades generadoras disponibles para satisfacer la demanda, ¿cierto?, de electricidad en un periodo dado que fuera en horarios normales. ¿Ah? Eso es lo que acabamos de ver. Dice, en el mercado spot, la compra-venta de energía se realiza solo entre unidades generadoras. Se realiza solo entre unidades generadoras. Esto hay que tenerlo presente. ¿Ah? Dice, los clientes que retiran electricidad del sistema son representados por las generadoras mediante el establecimiento de contratos. Por lo tanto, un gran cliente no puede comprar directamente, repito, los grandes clientes no pueden comprar directamente en el mercado de spot. ¿Ah? Es como ocurre la situación. Dice, a estas empresas se les cobra el costo de suministro de sus clientes y se les paga la energía que inyectan al sistema. Acá tenemos, ¿cierto?, otra figura. Tenemos un generador 1, ¿cierto?, que mantiene contratos con cliente 1 para relacionarlo. Tenemos un generador 2, ¿cierto?, que tiene contratos con un cliente 2. Por lo tanto, hay pagos del contrato. ¿Ah? Y aquí tenemos lo que es la red eléctrica y el CEN, el coordinador que está verificando todo esto. Por lo tanto, lo que es la compra-venta se produce entre las generadoras, ¿cierto? Y los retiros de lo que es la red eléctrica lo realizan los clientes, ¿ah? Lo que son los retiros de energía. Leamos acá un poquitito para entender un poquitito más lo que les acabo de relatar. Dice, la figura 2 representa el caso de una red eléctrica compuesto por 2 generadores y 2 clientes, en el que se muestran los flujos energéticos y económicos. Dice, del mercado spot con un despacho centralizado, el cual es efectuado por el Coordinador Eléctrico Nacional. En el ejemplo, el cliente 1 establece un contrato por suministro con el generador 1 y el cliente 2 con el generador 2. Un cliente, por ejemplo, podría ser una minera, una gran minera, ¿cierto? Y una generadora Colbún, por decirles algo, ¿ah? para dar un pequeño ejemplo. Dice, tal como se muestra, las unidades generadoras inyectan energía a la red y los clientes hacen el retiro de los que están inyectando, obviamente, la generadora. Los clientes pagan su utilización de energía según, obviamente, lo estipulado en los contratos que tienen con la generadora. ¿Ah? Dice, de acuerdo con la información de los contratos vigentes, hay transferencias monetarias entre los generadores según estos sean excedentarios, o sea, que tengan excedentes en la producción. Dice, sean excedentarios, producen más energía que la requerida por sus clientes. O sea, yo generador tengo contrato con todos estos clientes, pero además yo estoy produciendo más de lo que yo debo suministrar a mis clientes que tengo en base a contrato. ¿Ah? Por lo tanto, ese excedente yo lo pongo a la venta en el mercado spot. Por otro lado, hay generadoras deficitarias. ¿Ya? Dice, producen menos energía que la que requieren sus clientes por medio de los contratos. ¿Ah? Y ahí es donde se producen las transacciones económicas entre lo que son las generadoras, ¿cierto? Por un lado, excedentes, por el otro lado, déficit. Déficit en la producción. Dice, es importante destacar que en Chile los clientes no tienen acceso directo al mercado spot. Estamos hablando de grandes clientes. Dice, estos son representados por las empresas generadoras con los que han establecido contrato. Si no hay contrato, no hay retiro. ¿Ah? Así de simple. Dice, en otros países se permite a los clientes comprar energía directamente del mercado spot. Brasil, por ejemplo, en otros países. Acá no. Acá tienen que tener un contrato. Dice, dicho de otra manera, en Chile las distribuidoras y los grandes clientes tienen la obligación de haber establecido, de haber firmado un contrato para poder retirar estos consumos desde las redes eléctricas.
Por lo tanto, esto tiende a mantener un equilibrio, ¿cierto? Los contratos, en los contratos están establecidas las demandas que se requieren, por lo tanto, las empresas van a retirar sí o sí esas demandas de la red eléctrica. Mercado de contratos. Eso era cómo funcionaba a grandes rasgos lo que es el mercado spot, ¿cierto? Ahora, el mercado de contratos. Vimos que estos dos tipos de mercado, ¿cierto? Forman el mandatory o el mercado, el pool de mercado. ¿Ah? En el mercado de contratos se reconoce la existencia de dos tipos, ¿cierto? De contratantes. ¿Ah? Tenemos los grandes clientes y tenemos los clientes regulados. ¿Mm? Los clientes regulados compran a través de las empresas distribuidoras, ¿cierto? Hay una regulación, ¿cierto? Que es la ley, se decretan lo que son las tarifas, se decretan los precios de las tarifas y esos precios y esas tarifas son las que ocupan, ¿cierto? Las empresas distribuidoras para entregar los suministros eléctricos. ¿Ah? ¿Cuáles son los clientes regulados? Hasta clientes que tienen una potencia conectada de hasta 5.000 kilowatts, lo que es equivalente a 5 megawatts, hasta ese valor. ¿Mm? Y que obviamente estos clientes deben tener o estar conectados dentro de la zona de concesión geográfica de la empresa con la cual están firmando el contrato. Por eso se llaman clientes regulados. ¿Cuáles son los clientes libres? Dice, son clientes con contratos a precio libre, es decir, ellos pueden negociar sus contratos. ¿Ah? Pueden ir a una empresa generadora, pueden negociar las condiciones, o a una empresa distribuidora también. Dice, estos clientes se caracterizan porque tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kilowatts, de acuerdo a lo que dice la ley de tarifas eléctricas. Dice, usualmente grandes clientes industriales y clientes mineros, ¿cierto? Dice, quienes negocian libremente con las generadoras, ya generadores comercializadores. ¿Qué negocian? El precio de la energía, la potencia que requieren, las condiciones del contrato, los horarios en los cuales van a funcionar. Esos son algunos de los aspectos que en el fondo son los negociables. Dice, las bases de las licitaciones son elaboradas por las empresas distribuidoras y obviamente deben ser aprobadas por la Comisión Nacional de Energía. Dice, en las bases se detallan los requerimientos de precio en los distintos puntos, que son los nudos, los precios de nudo que se llaman, que son los precios establecidos en las barras de subestaciones, ¿cierto? Y ese es el punto en el cual compra la empresa distribuidora. Dice, la energía facturada a las distribuidoras por sus suministradoras con las que se establecen contratos es la energía efectivamente consumida, en cuanto a energía. Seguimos viendo el mercado de los contratos. Dice, y con esto yo creo que estamos terminando, dice, los contratos satisfacen las necesidades de suministro de los grandes clientes, de los clientes libres, o también regulados, dice, que dependen de la distribución de su demanda en el tiempo y que tiene que ver también con las características de los consumos, en cuanto a horario, demanda, ¿cierto? Su curva de demanda, la tarifa a la cual están acogidos. Dice, los contratos de suministro son independientes de las unidades de generación, por lo tanto, un cliente que tiene un contrato con una empresa distribuidora, con una generadora, le da lo mismo cuál es la máquina que está generando. Eso es importante también tenerlo presente. Por eso se independiza. El cliente se desliga del funcionamiento físico de todo lo que tiene que ver con las unidades de generación, con el que estableció el contrato y del sistema eléctrico. O sea, yo no tengo nada que ver si se corta una línea acá, si pasa esto, cuál es la máquina que está en funcionamiento. Dice, su consumo queda cubierto por el contrato. La obligación de entregar suministro está en el contrato. Y por esto se llaman contratos financieros. Contratos financieros. Dice, cabe destacar que el modelo regulatorio de Chile considera una comercialización mayorista llevada a cabo por las propias empresas generadoras. O sea, las generadoras además son comercializadoras. Realizan también
la función de comercializar. Es decir, dice, los comercializadores son las mismas empresas generadoras, si bien la ley no prohíbe la existencia de comercializadores independientes, pero en este caso se está dando que las generadoras son las que están cumpliendo la función de comercializar, de comercializador, por decirlo. Resultados, ¿cierto?, que se muestran de estudio dice que entre el 35 y el 60% de la varianza del costo marginal en la disponibilidad de agua para hidroelectricidad. Esa es la variación en cuanto a los costos. Dice factores relacionados con gas y carbón de hasta el 20% de la varianza, de la variabilidad. Dice dejando entre 20 y 50% restante para el resto de los factores, como el incremento de los aportes de las energías renovables no convencionales y menor utilización de generación con diésel en los últimos años. Esto es de la variabilidad de los precios en el mercado spot, que acordémonos que el mercado spot funciona en los horarios normales. Funciona en horarios normales. Bueno, acá tenemos entonces cuál es el trabajo a desarrollar. Detalle las funciones que cumplen los actores, quiénes conforman el mercado eléctrico competitivo, cuáles son las diferencias entre el mercado spot y el mercado de contratos, ¿cierto? Bueno, hay una serie de preguntas que obviamente son las que ustedes deben trabajar ya en el fondo para hacer una pequeña revisión, un resumen de la materia y que además los prepara para lo que es, ¿cierto?, las evaluaciones. Espero que haya quedado clara la explicación, ¿cierto?, de lo que es el mercado eléctrico en general, de tal manera de que les facilite también en el conocimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo del trabajo a realizar. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, chiquillos, sobre lo que acabamos de ver?